Este gorrito de bebé que os enseño es el complemento de la ranita Génova, que ya os había dejado el vídeo en el canal. Ahora a continuación os dejo también el vídeo para que hagáis, si queréis, este gorrito, que bueno, pues ha quedado así de bien. Es estilo más bien sombrerito, pero bueno, le he puesto aquí dos cordones que no van sujetos, o sea, los podéis quitar y poner dependiendo, para que si se quiere sujetar a la barbilla del bebé, pues que se haga fácilmente. Por otra parte, el cordón que lleva, que pasa por aquí, por este como pasacintas, ¿no? Que acaba aquí en este lacito, pues se puede ajustar de manera que se le quede mejor a la cabecita del bebé. Y es muy fácil de hacer y se hace enseguida además. No tiene ninguna dificultad. Así es que a continuación os voy a dejar el vídeo y si queréis hacerla, pues animaros, porque de verdad que enseguida la tenéis lista. Muchas gracias por ver el vídeo. Voy a empezar a tejer el sombrero que va a acompañar a la ranita Génova y empiezo montando 8 puntos, que ya los tengo aquí. 8 puntos. Ahora voy a tejer 4 vueltas completas a jersey derecho, sin aumentar nada. Así como lo tengo, voy a tejer el primer punto, en este caso que es la primera vuelta. La siguiente pasada la voy a hacer del revés. Voy a tejer así 4 vueltas completas. Ya tengo aquí tejidas 4 vueltas de jersey derecho. Ahora, como sigo teniendo los 8 puntos que he montado al principio, voy a tejer uno del derecho, hebra, 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 uno del derecho, hebra y uno del derecho. La pasada del revés la voy a tejer del revés, pero las hebras las voy a tejer retorcidas para que no quede un calado muy marcado. Las hebras van cogidas por detrás. Por detrás, pero del revés, claro. La siguiente pasada del derecho vamos a tejer 2 del derecho, hebra, 2 del derecho, hebra, 2 del derecho, hebra, 2 del derecho, hebra,
2 del derecho, hebra, 2 del derecho, hebra, 2 del derecho, hebra y 1 del derecho. La pasada del revés, igual que la anterior, vamos a tejer del revés, pero las hebras las vamos a tejer del revés también retorcidas. Así es como nos va quedando. En la siguiente pasada vamos a tejer 3 del derecho hebra, 3 del derecho hebra, 3 del derecho hebra, hasta acabar con hebra 1 del derecho. Todas las pasadas vamos a ir tejiendo igual, aumentando un punto más antes de la hebra. O sea, en la siguiente de la siguiente será 4 del derecho hebra, 4 del derecho hebra y así sucesivamente hasta llegar a 16 del derecho hebra. Ahí nos vamos a parar. Siempre por el revés vamos a tejer del revés y las hebras también del revés retorcidas, cogidas por detrás. Por lo demás no tiene más complicación. O sea, vamos aumentando un punto cada vuelta, un punto después de los primeros, que en este caso ahora van a ser 3 del derecho hebra, 4 del derecho hebra, 5 del derecho hebra y así sucesivamente hasta tener 16 del derecho hebra. Ahí nos vamos a parar porque ya vamos a hacer un cambio vamos a hacer otra cosa diferente. Bueno, pues ya os enseño, cuando llegue a los 16 del derecho hebra, os enseño cómo seguimos y cómo voy. Ya he terminado de hacer los aumentos del gorrito este de bebé, el modelo Génova. He hecho 16 aumentos, como os había comentado, y ahora tengo en la aguja 120 puntos. Y lo que voy a hacer ahora es tejer recto, sin hacer ningún aumento, ni hacer nada, solo recto, a jersey derecho, durante 5 centímetros. 5 centímetros hasta aquí. Bueno, voy a tejer este trozo a jersey derecho y luego os lo enseño para ver cuál es el siguiente paso. De momento pues estamos aquí. He terminado de tejer estas vueltas que eran a punto recto, sin ningún aumento, y son 5 centímetros lo que tengo aquí tejido. He puesto aquí una marca para medir mejor y bueno, pues tengo 5 centímetros, sí. Ahora lo que voy a hacer es tejer la vuelta completa haciendo uno del derecho hebra, uno del derecho hebra, para hacer una especie de volante alrededor del sombrero. Entonces voy a hacer esta vuelta así, con uno del derecho hebra, y luego voy a seguir tejiendo a punto de musgo pues unas 4 o 5 vueltas
con los puntos que tenga, que serán ya muchos, porque serán el doble de los que tengo ahora. Entonces espero que de esta manera pues ya me sirva con no sé si 4 o 5 vueltas, ya veré. Luego os lo enseño y ya veo si le dejo 4 o si por el contrario dejo 5 o alguna más, no sé. De momento pues es eso, uno del derecho hebra, uno del derecho hebra, todo el rato así. Ya he tejido las vueltas que corresponden al punto de musgo del volante, que son, he hecho 4 vueltas completas. Y ahora que estoy en la quinta, la voy a cerrar, ya he empezado a cerrar por aquí. Y al cerrarla se forma una quinta vuelta. Aquí ya veis un quinto cordón, 2, 4 y 5. La voy a cerrar así. Así es como queda el volante. Yo creo que queda suficiente, más largo no, porque es para un bebé que tampoco, que no le tape todo el cuerpo, el pobre. Y por aquí queda este caladito que, como veis, queda muy bien, que es donde se han hecho los aumentos de los puntos. Y esto nos sirve pues para pasar una cinta o pasar un cordón o lo que queramos pasar. Entonces así queda el gorrito o sombrero y, y lo que voy a hacer es seguir cerrando los puntos hasta el final. Aquí ya he empezado a cerrar. Cerramos tejiendo del derecho, normal, sin apretar mucho, tampoco muy flojo. Y ya va así el algodón cogiendo su forma. Bien, pues voy a seguir cerrando así y después me quedará coserla, que ya os la enseño para que la veáis. Y nada, ya quedaría terminado el gorrito. Estoy cosiendo la parte de atrás del gorrito, de este sombrerito, y lo estoy haciendo por el revés. Voy cogiendo un hilo de un lado y otro de otro. No tomo los hilos de los nuditos que se hacen. Estoy tomando los hilos que quedan entre ellos para que me quede, bueno, pues así. Así queda, creo que queda así bien. Aquí voy a tomar este hilo, no el que queda más dentro, sino este que queda más próximo a la parte del derecho. Y aquí, como hay 2 hilos, tengo que tener cuidado porque yo solo quiero uno. Solo quiero coger uno, pero no es fácil porque están muy pegados. Vamos cosiendo así hasta aquí al final. Y nos va quedando pues así. De manera que no hay mucha diferencia con los otros semicalados que lleva en las zonas de aumento.
Vamos a seguir cosiendo así hasta el final. He terminado de tejer el gorrito que va con esta ranita, con la ranita Génova, que ya os había dejado el vídeo en el canal. Y bueno, pues así es como nos ha quedado. Le he puesto aquí, bueno, este cordón que va por el pasacintas, sirve para ajustarlo, por si acaso pues lo queremos poner, porque realmente es más bien un sombrero más que gorrito. Pero bueno, pues si se quiere ajustar un poquito y poner un poquito hacia atrás, está esto. Y luego le he puesto aquí también estos dos cordones que no van sujetos, se pueden quitar, que son simplemente por si se le quiere poner atado a la barbilla, por la parte de abajo de la barbilla. Y si no, pues nada, simplemente con esto y el gorrito así, pues ya le queda monísimo al bebé. Y bueno, deciros que es muy sencillo de hacer. Bueno, ya visteis, ¿no? Cómo es de fácil. Y lo hacéis enseguida también, ya os habéis dado cuenta. Y nada más, espero que os haya gustado, que el vídeo esté suficientemente claro. Y nada, tenéis también en el otro vídeo la ranita, por si queréis hacer el conjunto completo, aunque yo voy a poner también, en los próximos días voy a poner los patucos, que van a ser unos patucos sencillos, pero los voy a poner también para si los queréis hacer. Y muchas gracias por todo, por ver el vídeo y por seguirme. Gracias.